¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal, Siguiendo al Maestro. Hoy es jueves 9 de enero del año 2025. Así es, amigos. Estamos en un año más y aquí seguimos siguiendo al Maestro. Así es. Bueno, pues para hoy les tengo un video titulado ¿Qué simbolizaba aquel cáliz? Aquí hablaremos un poco del cáliz o la copa donde el maestro Jesús de Nazaret tomaba algunos líquidos. Y junto con esa información, o dentro de esa misma información, conoceremos un suceso muy curioso que le sucedió al maestro. Así es, amigos. Entonces, pues, si les parece interesante esto que vamos a escuchar y leer el día de hoy, pues les sugiero que se quede cómodamente sentado en el lugar donde esté. Se ponga su cinturón de seguridad, porque en unos instantes más empezamos a rodar la cámara. ¿Qué simbolizaba aquel cáliz? Tomado del libro Caballo de Troya número 9, escrito por Juan José Benítez. Eso sucedería en la madrugada del viernes 7 de abril del año 30 de nuestra era, a las afueras de Jerusalén. Sentí un escalofrío. ¿Qué simbolizaba aquel cáliz? ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué el Galileo sentía tanta atracción por él? ¿Por qué me emocioné al verlo? Pero el maestro terminó guardando la copa de metal y atendiendo a los suyos. La comida, efectivamente, se malogró en parte. El guisado tenía más años que el sol, y la carne era como piedra. Los discípulos maldijeron al tuerto. Era curioso. De momento, Jesús no parecía molesto con el lenguaje de los íntimos. No tomaba en consideración sus maldiciones. Y nos decidimos por el pan moreno, untado en la salsa. Aquello alivió, en buena medida, el mal humor general. La fruta hizo el resto. Y mientras algunos de los discípulos echaban una cabezada al pie de los olivos, el Galileo rescató de nuevo el cáliz de metal y fue a entregármelo, rogando que le permitiera probar el vino prodigioso. Me apresuré a satisfacer sus deseos. Tomé la copa y me dirigí al saco de viaje, depositado bajo uno de los árboles, con el resto de los petates. Jesús observaba. Yo lo sabía, aunque me hallaba de espaldas a él, y aproveché para examinar el cáliz con cierto detenimiento. Parecía acero inoxidable, aunque obviamente no estaba seguro. ¿Acero inoxidable? Esta clase de aleación
empezó a industrializarse en Europa hacia 1910, gracias a los trabajos de especialistas como Gilsen, Portevin, Maurer y Strauss, entre otros. ¿Cómo era posible? Sinceramente, después de la experiencia con la espada de acero de Damasco, vivida en Jerusalén durante el segundo salto en el tiempo, ya no me atreví a rechazar absolutamente nada. Todo era posible en aquella loca y maravillosa aventura. El cáliz fue trabajado en una sola pieza. Mediría, como dije, alrededor de 13 centímetros de altura, con un diámetro de 6 en la boca. El pie era hueco y del mismo diámetro. Era extraordinariamente brillante. Había sido pulido con alguna suerte de torno. En el interior de la copa y del pie se observaban a simple vista las espirales y los punteados producidos por el citado torno. Me llamó la atención el peso. Calculé alrededor de medio kilo, demasiado para un cáliz de esas dimensiones. La factura era espléndida. Fue trabajado con exquisita delicadeza, como no podía ser de otra manera. Y en esos instantes volví a pensarlo. ¿Cómo me gustaría trasladarlo a la cuna y analizarlo exhaustivamente? Pero solo fue un pensamiento. Llegué a olerlo. Era metal. Al menos eso me pareció. No quise demorarme más. Llené la copa con el vino del prodigio y regresé junto al Galileo. Se la entregué y Jesús agradeció el gesto con otra de sus interminables sonrisas. Aquella dentadura blanca, perfectamente alineada, sin defecto alguno, me tenía fascinado. Correspondí a la sonrisa, pero no me percaté del secreto que encerraba la mirada del Hijo del Hombre. Fui torpe. En esa mirada viajaba un mensaje, ahora lo sé. Pensé en los discípulos. ¿Les invitaba a compartir el licor prodigioso? Rechacé la idea. Los análisis eran prioritarios. No debía perder una gota más. Jesús alzó la copa y el sol, atento, la llenó de reflejos y el maestro, en voz baja, entonó su brindis favorito, Le Haim, por la vida. Los discípulos ni vieron ni oyeron. Entonces aproximó el cáliz, volvió a contemplar el licor y lo olió despacio, al tiempo que entornaba los ojos. Lo llevó a los labios y bebió con tanta lentitud como curiosidad. Dejó que el vino se acomodara en la boca y lo degustó sin prisas. Seguía con los ojos cerrados, pero el rostro irradiaba satisfacción. Estaba disfrutando. Y en eso, uno de los discípulos, creo que Juan Zebedeo, reclamó la atención del grupo y señaló hacia el oeste, hacia Caná. Quedamos maravillados. Fue un espectáculo
único, espléndido, oportunísimo, mágico. Al fondo, en el cielo apizarrado, sobre las colinas, aparecieron dos enormes arcoíris concéntricos, casi redondos. 100 años de buena suerte, clamó el oso. Esa era la creencia cuando se veían dos arcoíris a la vez. Si se observaba uno, la fortuna, decían, se prolongaba durante 50, toda la vida prácticamente. Pura superstición. El arco interior, el más próximo a tierra, era el más brillante, tal y como corresponde a este tipo de fenómeno. Entonces, al fijarme con calma, reparé en algo que me dejó confuso. En realidad, no fue uno, sino dos detalles extraños. Para empezar, era mediodía. El sol se hallaba prácticamente en el cenit. En esa posición es difícil ver un arco iris, y mucho menos uno doble. Yo tuve la ocasión de contemplar uno cuando volaba sobre mi país, en Estados Unidos. Era un círculo completo, bellísimo. Yo sí tuve suerte. En esa oportunidad, en cambio, el doble arco, el observador y el sol formábamos un ángulo recto. El segundo detalle que me dejó perplejo fue, sin duda, el más notable. En el arco primario, el más brillante, dos de los colores habituales del espectro aparecían cambiados de posición. Miré y remiré. No era posible. ¿Qué estaba sucediendo? Aquel fenómeno era desconocido para este explorador. No recordaba haber leído sobre el particular. El violeta, que debería aparecer en la zona baja del arco iris, la más cercana al suelo, para entendernos, se presentaba en el exterior, en lo más alto del arco. El color rojo, por su parte, ocupaba la posición del violeta, en lugar de hallarse en la parte alta. Ante mi desconcierto, fue relegado a la región inferior. El resto de los colores estaban en su sitio, como correspondía. Aquello no tenía sentido, ¿o sí? En cuanto al arco secundario, como manda la naturaleza, el orden de los colores aparecía invertido respecto al primario. En ese aspecto, todo normal. Me hallaba tan absorto en la contemplación de los dos arcoíris concéntricos que casi perdí de vista al Galileo. Pero Jesús, alertado por los comentarios de los discípulos, terminó abriendo los ojos y tuvo oportunidad de contemplar aquella maravilla. Entonces alzó de nuevo el cáliz en dirección a los arcoíris y lo mantuvo en esa posición durante algunos segundos. Y repitió también en voz baja, Leaim. Mi confusión fue total. A quien brindaba no estuvo despierto. No, señor. Allí había mucho más de lo que parecía. El cáliz lentamente volvió a los labios del maestro, y el Hijo del Hombre apuró el vino prodigioso.
Después reclinó la cabeza sobre el tronco del olivo y cerró los ojos nuevamente. Tenía el semblante sereno. Por cada poro huía un poco de luz. Eso me pareció. Y la copa de metal fue a reposar en el regazo del Galileo, firmemente sujeta entre los dedos. El sol se ocupó de llenarla de destellos, y se hizo un largo silencio, un silencio al que no se le veía el fondo. Disfruté del singular arco iris hasta que lentamente fue extinguiéndose. El segundo arco también terminó por desaparecer y solo quedó el horizonte negro y encapotado, justamente sobre Caná. Justamente. Me sentí bien y confuso al mismo tiempo. No supe a qué atribuir aquella intensa sensación de paz. Ahora, pasado el tiempo, creo saberlo. Pues bien, amigos, aquí de regreso en el estudio 636. Pues, ¿qué les ha parecido esta información? Recordemos que el Hijo del Hombre fue o es un hombre Dios. Y en ese momento, con solo desearlo, con solo pensarlo, sucedía cualquier cosa. En este caso, esos dos arcoíris que miraron tanto el maestro como los discípulos y Jasón, uno de los dos viajeros en el tiempo. Pues, qué les ha parecido esto? Pues bien, amigos, hasta aquí dejamos este video. Los espero en la siguiente emisión. Y por lo pronto, sigamos siendo felices con nuestra gestión de vida, pero siendo buenas personas. Y ya saben, si alguien le dice que no vales, que no puedes, que no merece la pena, déjame decirte que te estaré mintiendo. Porque nosotros como hijos de Dios, los límites nos los ponemos nosotros mismos. Y también defendamos nuestra libertad, que nadie te obligue a hacer algo que tú no quieras hacer, en ningún área y bajo ninguna circunstancia de la vida. Así es. Entonces, pues sigamos llenando nuestra copa de este año 2025 con todas las experiencias que tenemos por hacer. Muy bien, amigos, entonces nos vemos en el siguiente video. Que déjenme ver cuándo va a ser. Aquí tengo un calendario. Ah, ya sé. Va a ser cuando Dios quiera. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima.